Muy buenas noches, queridos estudiantes. Nos encontramos una vez más para desarrollar nuestra materia Teoría de la Administración 2, donde vamos a estar profundizando un poco más referente a los procesos administrativos. ¿Qué es el proceso administrativo? En la materia Administración 1 del año pasado, nosotros ya estuvimos desarrollando los 4 procesos administrativos. Los procesos son los pasos a seguir para el logro de los objetivos. La administración consta de 4 procesos que son de planificación, organización, dirección y control. Un proceso administrativo entonces son series de secuencias de actos regidos por un conjunto de reglas, políticas y actividades establecidas en una empresa u organización. ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de potenciar la eficiencia, consistencia y contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y materiales. Un proceso son pasos o conjunto de actividades que están controlados por reglamentos, políticas empresariales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder reforzar la eficiencia para el uso de los recursos que se dispone dentro de una empresa. Ya les había dicho que dentro de una organización existen recursos humanos, financieros, económicos, distintos tipos de recursos. Entonces, esos procesos son actividades que controlan o que regulan para que podamos llegar con menos esfuerzo y con mayor eficiencia a nuestra meta. Es también aplicada para lograr objetivos y satisfacer necesidades lucrativas y sociales. Va a depender del tipo de organización, porque sabemos nosotros que existen organizaciones que son con fines de lucro y otros que son sin fines de lucro. Se aplican los procesos para que facilite el logro de las mismas, para que podamos obtener ganancias o llegar al objetivo social, dependiendo del tipo de empresa sea. Aquí encontramos dentro del proceso administrativo, también ya nosotros habíamos estudiado que existen el entorno y lo que es dentro de la organización. La organización entonces está compuesta de 4 procesos, que es la planeación, organización, dirección y control dentro de un ambiente interno. ¿Qué significa ambiente interno? Dentro de la empresa se debe aplicar esos procesos, estos 4 procesos. Y fuera de ella va a salir el resultado, que serían los productos, servicios o insumos, que sería el ambiente externo. Ambiente externo es el entorno o fuera de la empresa, pero que le rodea al mismo. Dentro de ella es un ambiente interno donde se aplican los 4 procesos. Fuera de ella obtenemos productos, servicios, resultados, que es del ambiente externo. ¿Cuáles son las funciones de esos procesos administrativos? ¿Con qué objetivo se aplica a esos procesos? Cumplen diferentes funciones, diferentes etapas. Por ejemplo, la planeación es la primera etapa, luego pasa a la organización, pasa a la dirección y finalmente se llega a lo que es al control. Pero se diferencian de las mismas porque son aplicados a los objetivos generales de la organización. Se planifican las actividades de una empresa o una organización de acuerdo al objetivo que pretenda esa organización, y al mismo tiempo en base a ella se organiza, se dirige y se controla también. Etapas del proceso administrativo. Las etapas son conocidas con las siglas PODC, que significa Planeación, Organización, Dirección y Control. Ustedes se estarán preguntando, pero qué fácil es teoría 2. En realidad es fácil porque nosotros ya manejamos cuáles son los 4 procesos que se practican dentro de ella, y ya manejamos también en qué consiste la planeación, organización, dirección y control.
Y estas 4 fases son cíclicas y repetidas por cada objetivo que se establece dentro de una organización. En cada área, en cada sector se debe aplicar esos 4 procesos para que facilite el logro de los objetivos o de las metas. Habitualmente estas etapas son agrupadas en 2 fases. Ahora ya vamos a profundizar un poquitito más los 4 procesos y vamos a dividir en 2 fases. La primera fase es la fase mecánica y la segunda fase es la fase dinámica. En la primera fase, que es la fase mecánica, encontramos a la planeación y organización. En la segunda fase encontramos a dirección y control. Entonces, ¿qué es lo que se define en la primera fase, que es la mecánica? La planeación, ¿qué se debe hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y luego en la organización, ¿cómo vamos a hacer? Esa es entonces la primera fase. Primero debemos saber qué es lo que queremos hacer o qué debemos hacer y luego debemos identificar cómo vamos a hacer, con quién vamos a contar para poder hacerlo. Una vez cerrado esa primera fase, pasamos a la segunda, que es la fase dinámica. Como su nombre lo indica, ya vamos a poner en práctica lo que hicimos en la primera fase. Entonces, en la segunda fase encontramos lo que es dirección y control. Ahí ya vamos a saber cómo se está haciendo. La dirección consiste en acompañar, cerciorarse de las cosas. Y el control es fundamental para poder ver si es que realmente se hizo todo lo que se planificó y se organizó en la fase mecánica. Entonces se puntualiza el cómo se maneja el organismo que se ha estructurado anteriormente en la fase mecánica. Entonces, redondeando, se agrupa en 2 fases, fase mecánica y fase dinámica. En la fase mecánica encontramos la planificación y organización y en la dinámica encontramos la dirección y el control. Ese es el proceso administrativo y las fases, ¿verdad? Planeación, organización, fase mecánica, dirección y control, fase dinámica, y en el medio, dentro de las fases, se realiza una integración para poder juntar las 2 fases, tanto la fase mecánica como la fase dinámica. Se hace entonces una integración. ¿Quién y con qué se va a integrar cada fase? Actividades y funciones del proceso administrativo. La planeación es parte mecánica, es la primera fase del proceso administrativo. También podemos llamarlo como el primer paso o el primer proceso, que consiste en saber qué hacer, luego la dirección a seguir, qué se quiere alcanzar y para qué o para quién va a ir dirigido, y también cómo hacer. Dentro de la planeación, en el primer proceso administrativo, es donde se definen metas, objetivos, políticas. Todo eso se define ya en el primer proceso administrativo o en la fase mecánica. Para ello se distinguen algunos pasos que se definen dentro de la planeación. Se realiza una investigación interna y del entorno, donde se hace o se realiza un análisis FODA para definir qué hacer. Por ejemplo, se hace primero un estudio de mercado o el análisis FODA. El análisis FODA indica fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Nosotros ya nos familiarizamos con los 4 procesos, que es de planear, organizar, dirigir y controlar. Esta vez vamos a organizar o vamos a familiarizarnos, digo bien, con el análisis interno y externo dentro de una organización, o el análisis FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas.
También planteamiento del propósito, qué políticas, qué estrategias vamos a aplicar. Se establece también acciones a ejecutar a corto, mediano y largo plazo. Una planeación a corto plazo nosotros ya sabemos que lleva hasta un año, a mediano plazo que es de 1 a 5 años y a largo plazo que es supera de 5, 10 a más años, ¿verdad? También algunos estudios afirman que la planeación también abarca la definición de metas. ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que pretendemos alcanzar? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Entonces, en esta función se debe ejercer también dentro del proceso administrativo, lo cual proveerá cuáles son los objetivos y metas que pretende una empresa y cuáles son los métodos que llevará a cabo para el logro de las mismas. De esta manera también se establece un plan que contenga futuras actividades. Se realiza planes a largo plazo, ya mencioné, porque habla del futuro, ¿verdad? Estos son algunos de los pasos que persigue o que se realiza en el primer proceso administrativo, que es la de planeación. ¿En qué consisten las 5 fuerzas de Porter? Esto ya es algo nuevo para nosotros, pero que vamos a familiarizarnos con ello, ¿verdad? Las 5 fuerzas de Porter indica amenazas, poder, rivalidad, poder de negociación con clientes, amenazas de productos sustitutos o también competencia sería. Entonces, la primera fuerza consiste en la amenaza de nuevos competidores. Creamos una nueva empresa, al día siguiente surge una competencia. Entonces, ¿dónde eso va? Que la rivalidad entre los competidores existe dentro de un mercado. Luego, la otra fuerza es el poder de negociación de los clientes, capacidad de negociación. Nosotros como administradores, una de las fortalezas más importantes es la capacidad de negociación. Luego encontramos las amenazas de los productos sustitutos. Un ejemplo claro es de la Coca-Cola, por ejemplo, que surgen otras marcas como Pool, Pepsi, que son productos sustitutos que amenazan a Coca-Cola, por ejemplo. Luego, el poder de negociación con los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los que nos van a vender los productos para poder volver a comercializar, y debemos tener capacidad de negociar, de conseguir plazos, de conseguir mejor precio. Entonces estas son las fuerzas o las 5 fuerzas de Porter que también vamos a estar analizando. Y la famosa o el famoso DAFO, FODA, como es conocido. Análisis FODA o DAFO también se les conoce o se conoce esta sigla que hoy vamos a comprender un poquitito más. FODA, amenazas, fortalezas, debilidades, oportunidades. ¿Qué es lo que se realiza dentro del análisis FODA? Se realiza un estudio tanto interno y externo. Dentro del análisis interno encontramos las fortalezas y debilidades. Dentro del análisis externo, fuera de la empresa, encontramos las amenazas y las oportunidades. Entonces, diferenciemos. Análisis FODA consiste en realizar un estudio interno y externo. En el estudio interno, ¿qué es lo que se va a analizar? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tiene nuestra empresa? Dentro del análisis externo o fuera de ella, lo que vamos a estudiar son cuáles serían las amenazas para nuestra empresa y qué oportunidades tendría nuestra empresa o nuestro producto. Comparto con ustedes análisis interno y externo. De origen interno son los puntos fuertes, ¿verdad? Fortalezas, debilidades,
que es dentro de una empresa. ¿Qué fortalezas, qué ventaja tiene la organización? ¿Qué cosas haces mejor que tu competencia? ¿Qué fortaleza se identifica en nuestros clientes? También en qué somos flojos, en qué somos débiles, qué podemos mejorar, qué debemos evitar, qué factores provocan pérdida de ventas, por ejemplo. Estos estudios son de origen interno, que serían fortalezas y debilidades. Las fortalezas y debilidades se encuentran dentro de la empresa, que serían interno. Luego, de origen externo, es lo que le rodea a la organización o a la empresa, que sería el entorno o afuera de la empresa. ¿Qué oportunidades y qué amenazas existen? Las oportunidades, por ejemplo, nuevas tendencias de mercado. ¿Qué oportunidades podemos alcanzar de que nuestro producto sea aceptado en el mercado? Y las amenazas obviamente son las competencias, los obstáculos, también las deudas o las inversiones que realizan nuestras empresas que están fuera de ella, ¿verdad? Entonces, redondeando, el análisis FODA es un análisis tanto interno y externo que se realiza. Interno son las fortalezas y debilidades y externo oportunidades y amenazas. Las actividades más importantes de la planeación son predefinir cuáles van a ser los objetivos y metas que queremos lograr y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Ya se aplica ahí la planeación a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué estrategias o qué técnicas vamos a llevar a cabo? También debemos anticiparnos a los futuros problemas, debemos tener alternativas. También debemos esclarecer, ampliar y determinar objetivos específicos, implementar condiciones de trabajo a ser llevado adelante. También debemos seleccionar y enunciar las tareas que se van a realizar, indicar quiénes lo van a hacer, construir un plan general o sería un plan estratégico a nivel global, establecer políticas y métodos de procedimientos de desempeño, manual de funciones, manual de desempeño dentro de una empresa a seguir. También modificar los planes basados en el resultado después de realizar un control. El segundo proceso administrativo, que es la de organización, ya habíamos dicho que existen dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica. La fase mecánica entonces está compuesto por la planeación y la organización. La planeación ya estudiamos, ahora llegamos a lo que es la organización, el segundo paso que constituye un conjunto de reglas a seguir y que se debe respetar. Es la principal función de esta etapa, la de coordinación. Organizar significa coordinar todas las actividades, distribuir, asignar a los trabajadores las distintas actividades que deben desempeñar, permitiendo una utilización equitativa tanto de recursos económicos, financieros, humanos, ¿verdad?, en relación al trabajo a llevar adelante. Organizar también es utilizar el trabajo en busca de las metas de una empresa. También incluye esto fijar tareas a realizar, quién las va a hacer, dónde se van a tomar las decisiones, todo eso hay que decidir en la organización. Y también esto permite conocer y alcanzar la finalidad que se planifica. La labor de aquí se lleva y está relacionado con las actitudes físicas y intelectuales de nuestro trabajador, ¿verdad? La principal intención de la organización es detallar el objetivo asignado a cada actividad para que se cumpla con el mínimo gasto y con un grado máximo de satisfacción. ¿Qué nos indica? Nosotros estuvimos estudiando durante todo el año en el primer curso
que todas las actividades debemos realizar con el menor recurso posible y en menor tiempo que se pueda, o debemos realizarlo con eficiencia y eficacia, y eso se logra con una buena organización, con una buena división de las actividades. Las actividades más significativas que encontramos dentro de la organización son: se debe seleccionar minuciosamente a cada trabajador para el puesto, dividir las tareas. La organización significa dividir tareas, asignarlas, escoger una potestad administrativa para cada sector. ¿O en qué consiste esto? Responsabilizarle a cada sector de una tarea específica. También se debe proporcionar los materiales y recursos necesarios para cada sector para que lo pueda hacer su trabajo, ¿verdad? Concentrar las obligaciones en puestos de trabajo por departamento. Cada departamento se debe responsabilizar de las tareas que se les asigna. Mantener claramente establecidos cuáles son los requisitos a cumplir en cada puesto. También se debe suministrar facilidades personales y otros recursos. Nosotros sabemos que como administradores debemos tener habilidades conceptuales, técnicas, humanas. Debemos combinar esas habilidades y ajustar a la organización basándose en los resultados que se desea obtener. El tercer proceso ya es la fase dinámica, la dirección. En la fase dinámica también ya está dirección y control. Vuelvo a repetir, los procesos administrativos se dividen en dos fases: fase mecánica y fase dinámica. En la mecánica encontramos la planeación y organización. En la fase dinámica encontramos la dirección y el control. La dirección es el tercer proceso administrativo, que es la de llevar a ejecutar los planes. Se pone en práctica, se practica la comunicación, la motivación, la supervisión. Esto también se relaciona mucho con el liderazgo. Dentro de la dirección se debe llevar a cabo o ejercer un buen liderazgo utilizando lo que es la comunicación, la motivación, todo lo necesario para poder aportar para el logro de los objetivos. Cada grupo de trabajo también debe regirse por normas a seguir, porque solamente de esa forma funciona, ¿verdad? El ser humano o el trabajador necesita estar controlado, y eso es lo que nos indica la dirección: alguien que dirige esa actividad, que ejerza liderazgo, que comunique constantemente el qué hacer y que esté motivando también a los trabajadores. La dirección se puede ejercer a través del liderazgo, la motivación y la comunicación. ¿En qué consiste el liderazgo? Es la de influir sobre las personas para que a través de ella podamos lograr los objetivos. Es la capacidad de influencia sobre los subordinados y a través de ello lograr el objetivo. La motivación es fundamental. La motivación dentro de una empresa o una organización debe primar, ya que el ser humano necesita estar motivado, necesita estar entusiasmado para que pueda hacer su tarea. Se puede motivar a través de un incentivo económico, a través del buen trato. De varias formas o de diversas formas se le puede motivar, ¿verdad? Uno de los factores motivacionales más importantes es el factor económico, pero también nosotros sabemos que eso no es todo, que existen otros factores que motivan al trabajador a que llegue a su rendimiento máximo. La comunicación. La comunicación es la transferencia y comprensión de significado. Debemos mantenerles informados del qué hacer, cómo hacer su tarea a los trabajadores. Si tomamos una decisión, debemos informar esa decisión tomada. Entonces, la dirección ejerce su tarea a través del liderazgo, la motivación y la comunicación. Las actividades más significativas dentro de la dirección también encontramos ofrecer motivación, recompensar al trabajador, que una de las formas más
significativa es a través de la recompensa económica. Conocer cuáles son las necesidades del trabajador, mantener una buena comunicación, darle mucha participación, hacerle sentir importante, darle oportunidad de demostrar su capacidad, también satisfacer sus necesidades mediante el reconocimiento del esfuerzo por la labor cumplida, y también debemos ajustar los esfuerzos acorde al resultado que desea la organización. Llegamos al último proceso administrativo, la fase dinámica, que es el control. Vuelvo a repetir, son dos fases, fase mecánica y fase dinámica. Dentro de la fase dinámica encontramos la dirección y el control. Entonces, el último proceso administrativo, este último paso, es muy importante porque nos sirve para evaluar todo el proceso que se llevó a cabo anteriormente, tanto la planeación, organización y dirección. El control sirve para cerciorarse si es que todo aquello que se planificó, organizó y dirigió se está llevando a cabo con éxito. Entonces, es una labor administrativa que debe ejercerse con profesionalidad y transparencia, porque esto es lo que nos va a indicar si es que estamos haciendo bien nuestra tarea, si estamos logrando nuestro objetivo o nuestra meta propuesta. El control de las actividades desarrolladas en la empresa ofrece un análisis de los altos y bajos de las mismas. A través del control nosotros vamos a detectar en qué fuimos flojos, en qué debemos mejorar, en qué estamos bien para seguir así, ¿verdad? Entonces es muy importante. Luego de obtener ese resultado nos basamos en ellas para realizar algunas modificaciones o seguir si estamos en buen camino, ¿verdad? Normalmente el control sirve para corregir las debilidades y puntos bajos que encontramos, porque siempre existen falencias en las actividades, ¿verdad? Nada es perfecto. Lo importante es detectar esas falencias o debilidades y corregir para la próxima tarea o la próxima actividad. ¿Cuál es la principal o su principal función? Digo bien, es de efectuar una medición de los resultados obtenidos. Siempre doy el ejemplo del por qué se hacen las evaluaciones o por qué se tienen los exámenes, para ver si es que todo el proceso anterior resultó, y asimismo es la función que cumple el control. Entonces verifica el resultado, se compara a lo que se pretende lograr, y si hay algo que modificar, entonces se va haciendo. Para ello se considera una labor de seguimiento enfocada o que consiste en corregir las desviaciones. Supongamos que todos se aplazan en teoría 2, entonces yo tengo que ver qué tengo que corregir, qué correcciones debo hacer para mejorar y de esa forma llegar al objetivo. Imagínense ustedes dentro de una empresa donde se realizan inversiones a grandes escalas. Entonces hay que ir controlando para corregir posibles errores que vayan surgiendo y de esa forma poder llegar hacia los objetivos propuestos. Las actividades más importantes que se manejan o que se practican o realizan dentro del control: evaluar, analizar los resultados obtenidos, también tener estándares de desempeño del porcentaje que se debe lograr, comparar los resultados con planes establecidos. Por ejemplo, se establecen en los planes qué es lo que pretendemos, se cuantifica, se pone el tiempo y se hace una comparación. Se define acciones correctivas en caso de que se detecten errores. Luego, buscar o recurrir a medios efectivos para poder medir la operabilidad, si se está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Hay que comunicar y participar en todos acerca de los medios de medición. ¿Qué medios vamos a utilizar para medir el resultado? Luego debemos transmitir
la información, se debe practicar la comunicación, donde tenemos que demostrar cuáles son las variaciones, cuáles son las comparaciones, en qué debemos mejorar, en qué estamos bien. Y luego debemos sugerir acciones correctivas. Si detectamos algunos errores, como administradores nosotros debemos sugerir o crear estrategias de acciones correctivas si fuesen necesarias. ¿Qué tan importantes son los procesos administrativos? La importancia reside en que la previsión de hechos futuros y el control adecuado de recursos en forma ordenada es fundamental para el logro de los objetivos. Entonces, aplicar los procesos administrativos y llevar de forma eficiente y eficaz es lo que nos va a llegar o nos va a llevar al logro de los objetivos. Es imprescindible que existan reglas y políticas para llevar a cabo actividades dentro de una organización. Muchas gracias por su atención. De esta forma llegamos a terminar la clase del día de hoy. Resumiendo un poquitito, la administración, hablábamos del proceso administrativo que se divide en dos fases, fase mecánica y fase dinámica. En la fase mecánica encontramos la planeación y organización. En la dinámica encontramos la dirección y el control. También hablábamos del estudio o del análisis interno y externo de la organización, donde estudiamos el análisis FODA, donde se habla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cualquier consulta, estaré atenta al grupo. Muchas gracias.